¿Cómo estamos todos? ¿Bien? Pues sean todos bienvenidos. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí. Bueno, para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Estamos bien y echándole ganas. Amén. ¿Será que alguien nos visita por primera o segunda vez? Levante su mano. Todos somos de casa. Pues sean todos bienvenidos. Mira, ya hay alguien que nos visita. Un aplauso al Señor. Sea bienvenida y le damos gracias a Dios porque está aquí. Y esperamos también que esta palabra que hoy trae el Señor para cada uno de nosotros también sea de bendición para usted. Así es que Salmo 1, versículo del 1 al 3. ¿Están conmigo ahí? Dígame amén cuando lo hayan encontrado. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor. Gracias porque sabemos, Padre, que estás en este lugar. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y que eres tú hablando a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Padre, queremos poner nuestra vida en tus manos, la vida de nuestros hijos, aquellos que están enfermos, Señor. Sé tú con ellos, Señor, sanando toda dolencia de su cuerpo, Señor. Aquellos que quizás están tristes, sea tu Espíritu Santo animándolos, Señor. Aquellos que estén desanimados también, Señor. Cualquiera que sea la situación, sé tú tomando el control de nuestras vidas, Padre. Señor, te pedimos también, Señor, que nos ayudes para, al escuchar tu palabra, podamos también, Señor, meditar en ella, reflexionar en lo que tú nos has hablado. Y ahora, Señor, tomar la decisión de ponerla en práctica, para la honra y gloria tuya, Señor, y para que también nosotros podamos dar buen testimonio a los de afuera de que realmente tú vives en nosotros. Padre, ayúdame, Señor, dame gracia delante de tu pueblo para poder exponer tu palabra con sabiduría, Señor, y que sea para edificación de la iglesia, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Este es el tema número 3. Sobre la importancia de las Escrituras, hablando de la importancia de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen que es importante? El tema número 3 es meditar en la palabra de Dios. El primer tema que vimos era escudriñar las Escrituras. Era que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar comprometidos de escarbar profundo, de leer, pero con entendimiento, pidiéndole a Dios discernimiento, y no solamente leer como si leyéramos una novela, sino leerla en el Espíritu con el propósito de que sea Dios revelándose a cada uno de nosotros. Si se acuerda el segundo tema que hablamos, y vimos en ese tema cómo el Señor nos habla acerca de que la palabra de Él es fiel y es verdadera, es digna de confianza. Usted puede leerla con toda la confianza de que lo que Dios dice es verdad. Y cuando usted lee las palabras del Señor Jesús, las letras en rojo, si usted tiene una Biblia que está marcada de esa manera, crea de todo corazón que Jesucristo siempre vino a enseñarnos palabras de verdad. Amén. Entonces, en este tercer tema, queremos ver la importancia, hermanos, que meditemos en la palabra de Dios. La práctica espiritual de la meditación no es exclusiva de los cristianos. Muchas religiones no cristianas, grupos seculares, practican la meditación. Sin embargo, la Biblia habla de la meditación a menudo como lo hace. Es un tipo de meditación que busca, hermano,
que busca, el propósito de que nosotros meditemos es entender la palabra de Dios y ponerla en práctica. No como los grupos seculares o las religiones que buscan poner su mente en blanco, buscan otros rollos, otras cosas que no tienen que ver nada con lo que Dios quiere. Usted y yo tenemos que meditar en la palabra con el propósito de entenderla y de ponerla en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver en el Salmo que acabamos de leer. Se lo voy a leer y lo vamos a ir leyendo en palabra de Dios para todos. Fíjese lo que empieza diciendo el salmista. Esto aplica para hombres, para mujeres, para jóvenes y para jovencitas. Esto es importante. La Biblia muchas veces habla del varón o habla del hombre, pero en sí es el género humano. Sí va a haber partes quizás donde sea literal que le está hablando al hombre, y va a haber partes literalmente está hablándole a la mujer, pero en este caso, en general, habla género humano. Afortunado o afortunada, podría usted aplicar según su caso, el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores. Está hablándole a personas que somos creyentes, personas que hoy hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo como nuestro ejemplo. Amén. Entendemos que tenemos la palabra de Dios como regla de fe y de conducta. ¿Entendemos eso? Ahora, Dios nos dice que usted y yo que hemos sido apartados por Dios y que ahora vivimos en una relación con Jesucristo por medio de su palabra y el Espíritu Santo que mora en nosotros, somos afortunados porque hoy creemos, hermano, que nosotros ya no seguimos el consejo de los perversos ni el ejemplo de los pecadores. Si hay alguno entre nosotros que ya creyó en Jesús, pero todavía convive con gente perversa, con gente pecadora, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que a veces es imposible no tener que convivir con ellos, cuídese de no seguir el consejo de ellos. Cuídese de no querer imitar lo que ellos hacen. No siga el ejemplo. Usted y yo estamos llamados por Dios y somos llamados afortunados, bienaventurados o supremamente bendecidos, porque nosotros ya tenemos la palabra de verdad. Ya tenemos un ejemplo mayor que se llama Jesús. Y nosotros ya no tenemos que andar siguiendo el consejo de los perversos ni el ejemplo de los pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Ni se une con los que andan burlándose de todo. ¿Conoce gente así? Usted y yo fuimos así en un tiempo, sí. Pero ahora el Señor ya nos ha cambiado, nos ha dado una nueva naturaleza. Entonces lo que ahora estamos llamados es a vivir en esa nueva naturaleza que tenemos. Es entonces hacer una realidad en nuestra vida lo que Dios dice que somos. Y honramos a Dios cuando meditamos en lo que Él nos está diciendo, la entendemos y la ponemos en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Esto es bien importante, jóvenes, por favor, jovencitas, adultos, todos. Esta palabra es para todos. Todos necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Es que cuando nos juntamos con gente, hermano, que anda en pecado, que se anda burlando de todo, que no tiene temor de Dios, es más probable que ellos ahora sí que nos lleven a practicar lo que ellos hacen, a que nosotros los traigamos a practicar lo que nosotros creemos. Tengamos mucho cuidado. ¿Se acuerda Jeremías 15:19 que dice? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Ve qué importante? Entonces, fíjese lo que dice el versículo 2. Habla ahora cuál es la naturaleza de nosotros los que hemos creído. Dice, al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y estudia o medita en ella día y noche. ¿A cuánto le gusta la enseñanza del Señor Jesús?
De veras, de verdad les gusta. Bueno, mediten eso, mediten la palabra todo el tiempo. Es una bendición, hermano, que tenemos el tener la palabra de Dios, incluso que ahora el Señor la ha puesto en nuestro corazón. Usted puede ir manejando, hermano, nada más no cierre los ojos y medite en la palabra. Piense cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted. Piense cuántas grandes cosas hizo el Señor cuando Él estuvo en la tierra. Cuánta gente que pensaba que ya no había esperanza, que ya no había nada que hacer. Pero cuando tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida cambió. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Y eso nos da esperanza a nosotros, que aunque estamos pasando por situaciones complicadas con alguno de nuestros hijos, con algún hermano, con algún familiar, tenemos la confianza y meditando en lo que el Señor es posible que Él pueda hacerlo, que Él va a transformar sus vidas también. ¿Cuántos lo creen así? Dice que aquel que hace eso, aquel que le gusta la enseñanza del Señor, aquel que la estudia, que medita en ella día y noche, será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Queremos que nos vaya bien, ¿sí o no? Queremos que Dios nos bendiga. Ahora sí que ya nos bendijo con toda bendición espiritual, pero todavía todos los días recibimos bendiciones. ¿Sí o no es cierto, hermano? Sigue el Señor bendiciéndonos aún sin merecerlo. Pues mayores cosas el Señor va a hacer con nosotros si empezamos a trabajar en meditar en la palabra, creerla, ponerla en práctica. Es por naturaleza, o sea, es como algo que viene como consecuencia de, ¿sí me explico? Cuando usted pone un traste o un vaso en su casa con un poquito de café, le ha tocado la taza, usted nomás abre la llave y empieza a caer agua y al principio está el agua bien sucia, ¿sí o no? Usted nomás tiene que dejar la llave abierta y en un rato va a empezar a ver cómo el agua se vuelve transparente, ¿sí o no? Sale todo lo sucio. Esto es consecuencia. Cuando estudiamos la palabra, meditamos en ella, la creemos y la ponemos en práctica, va siendo un resultado, como una consecuencia, una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí o no es cierto? Y obviamente que al estarla poniendo en práctica, al estar viviéndola, pues estamos siendo bendecidos, ¿sí o no? ¿Cuántos han sido bendecidos? Vamos a poner en práctica. Cuando Dios dice, esposo, respete a su esposa y trátela como a vaso más frágil. Hónrela y dele el honor que merece. Y usted lo medita, lo entiende, la cree y la pone en práctica. ¿No es bendecido con el trato también? No puedes ver cómo su esposa lo trae de una forma muy como debe de ser. Todo lo contrario, si uno es grosero, es áspero y es tosco, pues va a recibir también malas caras. Entonces, en un trabajo, si usted dice ahí que obedezcamos a nuestros amos como al Señor y que trabajemos como lo hagamos como para el Señor, y entonces meditamos en eso, sí es cierto, pero el amo no es muy buena gente, pero lo voy a hacer para honrar a Dios. Al rato usted va a ver las bendiciones de hacer las cosas bien, ¿sí o no? Va a ser prosperado en su trabajo. Cualquiera de ustedes lo va a entender cuando tiene gente que trabaja con usted. Si ve que se esfuerza, le echa ganas, obviamente va a recibir recompensa. Amén. Entonces, sí tenemos que entender que todo es por la gracia de Dios. Todo es un regalo que no merecíamos. Y es gracias al sacrificio de Jesús, gracias a la fe que tenemos en Jesús. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Vaya conmigo al libro de Josué. Vamos a leer del versículo 5. Josué, antes de llamarse Josué, ¿saben cómo se llamaba? Oseas. Pero Moisés le cambió el nombre. Oseas y Josué es un derivado de Yeshua. Y la palabra quiere decir Jehová salva. Por eso cuando vemos en los
En las figuras o en los tipos, vemos que Josué es un tipo de Jesús en el sentido de que es el que nos va a llevar a la tierra prometida. Todos los que hemos creído en Jesús sabemos que es por fe, por la fe, es por gracia, que un día todos estaremos con el Señor, alabando y adorando su nombre por los siglos de los siglos. Pero es por medio de Jesús. Amén. ¿Y quién es Jesús? La gracia vino por Él. Entonces entendemos eso, que lo que dice la palabra en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Esto qué le está diciendo? Dios a Josué. Si usted hace un paralelo con Jesús, Jesús tuvo mucha oposición. Hubo mucha gente que se interpuso en su ministerio, pero sin embargo Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y todo el tiempo el Padre estuvo con Él. Él cuando hacía algo decía, y no soy yo sino el Padre, ¿verdad?, que está en mí. Y lo que yo hablo no lo hablo por mi cuenta, sino el Padre que está en mí. De la misma manera, los que hemos creído en Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Es Dios, está en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por cuánto tiempo dijo que iba a estar con nosotros? Por siempre, ¿verdad? Fíjese, qué coincidencia, ¿no? No, es lo que Dios había prometido, igual que con Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Podemos meditar en esto? Son las palabras que también Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse, ¿sí o no? Él habló con ellos y le dice, mire, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ustedes saben toda la historia. Y al final le dice, enseñen todo lo que yo les he enseñado y guarden mi palabra. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ve cómo tenemos esa confianza? ¿Ve cómo podemos descansar? Y ve cómo cuando el enemigo venga a su mente y te dice, estás solo, nadie te quiere, mira, no es cierto, es una mentira. Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creemos de todo corazón. Y sabemos que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. Fíjese, pero dice ahora, esfuérzate y sé valiente. Ahora, aquí vemos cómo en el Antiguo Testamento parecía que la tenían más complicada, ¿no? Porque vivían bajo la ley y obviamente que los mandamientos de Dios, pues para los seres humanos, el propósito era llevarlos a Cristo. ¿Sí creemos eso? Por la ley ninguno será justificado. Sin embargo, Dios les dio una ordenanza de que ellos se tenían que esforzar y ser valientes. ¿Por qué? Porque les iba a dar una gran responsabilidad. Le dijo, tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, aquí está lo importante, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí es cuando se nos complica, ¿no? Porque cuando hablamos de la ley, estamos hablando de todos los 5 libros de la Biblia. ¿Sí estamos de acuerdo? La ley de Moisés. Y sabemos que en toda la historia, hasta el más grande como Moisés, que fue el dador de la ley, falló también. ¿Sí o no es cierto? David falló, pero hubo uno que vino y cumplió la ley. Se esforzó, fue valiente, Dios estuvo con él todo el tiempo y él, porque no tenía la naturaleza pecaminosa, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo, porque Él es Dios, es Cristo, nuestro Josué, que nos llevará a la tierra prometida. Ese fue el que cumplió al pie de la letra toda la ley. Y ahora usted y yo podemos descansar en la gracia de Dios y podemos darle gracias a Dios por Jesucristo, porque ahora dice que los que hemos creído en Él hemos sido librados de la maldición de la ley. Ahora nosotros, porque Cristo está en nosotros, por el amor de Dios que está en nosotros, ese es lo que nos impulsa para que nosotros
buscamos agradar a Dios de cumplir la palabra de Dios, entendiendo incluso de que aún tratando de cumplirla y tratando de forzarnos, vamos a fallar. Posiblemente, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué es la bendición que tenemos? Que no se trata de ti o de mí, se trata del que está en nosotros. Cuando Dios dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, solamente tienes que creer, tienes que confiar y tienes que descansar completamente en la obra de Jesús en el Calvario. Es por gracia. Entonces, si nosotros creemos completamente en Jesús, nos amamos unos a otros y estamos buscando todos los días, buscar agradar a Dios. Cuando tenemos por ahí algún resbalón, una falla, hay que ser humildes, hay que tener esa humildad para ir al trono de gracia, confesar nuestros pecados y como dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Podemos descansar en la obra de Cristo, amén. Entonces, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes, pero en la gracia de Dios. Decía Pablo, yo he hecho más que muchos de ustedes, pero no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos una familia por la gracia de Dios. Vamos y trabajamos y tenemos salud por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Entonces, y sí nos tenemos que esforzar, tenemos que ser valientes, pero en la gracia de Dios, en lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos fortalece, tenemos su palabra, tenemos la comunión con la iglesia. No hay pretextos. Tenemos que tratar entonces de hacer lo que Dios nos pide. Luego dice, nunca, el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hoy nosotros tenemos 66 libros. Y lo que usted lea hoy, si lee Efesios, lee Filipenses, lee el Evangelio de Juan, siempre va a haber una parte donde Dios le va a hablar, donde Dios le va a traer a memoria alguna situación. Dios dice, medita en la palabra, medita en lo que lees, medita en lo que estuviste, y no digas, bueno, esto le dijo al pueblo de Israel, pero si está diciendo, apártate de la idolatría, porque yo aborrezco a los idólatras, estoy parafraseando. Bueno, pues creo que la iglesia también debemos de entender que si somos el pueblo santo de Dios, tenemos que también entender que eso es palabra para nosotros, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, eso es como Dios dice, medita y aplica en tu vida. Entonces dice, fíjese, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, de acuerdo a su palabra, y hermano, aún creo que sí hay veces que aunque tú estés bien, creo que sí, aunque tú medites en la palabra y estés bien con el Señor, por nuestra naturaleza caída, que a veces actuamos y a veces nos descuidamos, en un ratito podemos hacer algo y por ahí podemos cometer algún error. Estoy hablando en el trabajo, estoy hablando en cosas comunes. No quiere decir por eso que ya somos perfectos al 100%. Para Dios sí, pero en lo natural lo estamos viendo, ahora sí que literalmente estamos todavía en el proceso de santificación. Pero esto es lo que quiero que entienda, hermano, que la promesa de Dios es que si nosotros nos esforzamos, somos valientes, meditamos, creemos la palabra y tratamos de vivirla, entonces hay una promesa de Dios de que Él nos va a prosperar y todo nos saldrá bien. Entonces en eso descansamos, porque aún cosas que a veces a nosotros nos parecen malas, al final nos damos cuenta de que obró para bien. ¿Estamos de acuerdo? El 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Esto es importante, hermano.
Fíjese qué importante es esforzarnos, ser valientes. ¿Por qué? Porque van a venir situaciones difíciles en nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí podemos decir amén? Que no todo es color de rosa. Es lo mismo cuando recién uno se va a casar, le dice, hija, ahorita estás muy contenta y qué bueno, disfrútalo. Pero no todo es color de rosa, van a venir tiempos complicados. Pero tú esfuérzate y sé valiente cuando vengan los tiempos malos, porque qué bonito es cuando todo está bien, ¿no? Pero cuando vienen los tiempos difíciles es cuando verdaderamente sale lo que hay en nosotros. Fíjese, no temas ni desmayes. O sea, esta palabra desmayes es como no te des por vencida, no te des por vencido, no tengas miedo. O sea, aunque ves que la mar ahí como que se está moviendo, no saltes al agua, mantente firme, porque el Señor está en la barca y Él tiene el control incluso de las tormentas, ¿sí o no? Eso, tengamos eso bien claro, hermanos. Y Él nos lo dice, fíjese, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ve que ahora nosotros tenemos a Jesús, el Hijo de Dios. Y es lo mismo el día de hoy, ¿sí o no es cierto? Él está con nosotros donde quiera que vayamos. En el Antiguo Testamento ellos decían, yo no me muevo, Señor, y yo no voy si tu presencia no va conmigo. Pues ahora no hay pretexto, la presencia de Dios ya está contigo. Ahora es cuestión de que tú te esfuerces y seas valiente y le creas a Dios. Pues el Señor te va a decir, pues empieza a caminar porque yo estoy contigo. O sea, tenemos que creer que Dios ya está con nosotros. Y tenemos que creer que tenemos la palabra profética más segura. Y que si es la palabra de Dios que nos va alumbrando y nos va dirigiendo, podemos ir caminando con confianza, sabiendo que vamos a terminar bien, que todo va a estar bien. Vaya conmigo a Mateo 13, 1. Hay una parábola ahí. Quiero leerla del 13:1, Mateo 13:1. ¿Están ahí? No voy a desglosar toda, pero sí voy a sacar algunos principios que quiero que anote en su corazón y en su libreta si la trajo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Esta expresión, salió Jesús de la casa, debemos de entender en el contexto, en el capítulo 12, había tenido un encuentro muy fuerte con los fariseos, con los religiosos, que lo acusaban de que él echaba los demonios fuera. ¿Por quién? Por Belcebú. Incluso el Señor Jesús lo reprendió tan fuerte que le dijo que todo lo que dijera en contra de él sería perdonado, pero cualquiera que blasfemara en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. Ahora, entendemos que nosotros los cristianos ya no podemos cometer la blasfemia del Espíritu Santo. Amén. Porque blasfemar en contra del Espíritu Santo es rechazar a Cristo, negar que el Espíritu Santo es Dios y que es el único que nos puede dar vida. Entonces, al no recibirlo, al no creerlo, pues no hay ninguna esperanza. Ahora, los que ya estamos en Cristo, claro que creemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que tenemos el poder de Dios en nosotros, la autoridad de Dios en nosotros para poder vencer la tentación, para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Entonces, pero vemos que aquel día salió Jesús de la casa de Israel y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ve cómo muchos vinieron después de esa situación, pues igual mucha gente lo seguía. Pero fíjese el 3, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra
y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y sabemos que esta expresión es: el que tiene oídos para oír, obedezca. Fíjese, si nosotros leemos esta parábola, escúcheme bien, sin tener la revelación del Señor, cualquiera que lee esto no sabe de qué está hablando. ¿Sí me explico? Si nosotros no, ahorita ya tenemos el entendimiento, ¿verdad? Porque nosotros ya tenemos al Señor y tenemos la palabra y entendemos, podemos ver de qué está hablando. Pero cuando alguien nada más que por leer la Biblia la lee, y hombre que sembraba y que cayó junto al camino, y esto se queda así como una historia nada más, ¿sí o no? Oh, pues mira, pasó esto. Entonces vemos en el 10 que los discípulos le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas? Era una forma de hablar alegóricamente, como una cosa es dar ilustraciones, que el Señor también lo hacía, pero ahí era más entendido, como decía, bueno, miren las aves ¿verdad? Las aves no trabajan y comen. Daba ejemplos, ¿verdad?, de la naturaleza para que la gente entendiera. Pero aquí habla en parábola, un lenguaje para que, fíjese, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es importante entender una cosa que él dice: a nosotros, hace una diferencia, los que creemos, los que meditamos en la palabra, los que la leemos, meditamos en ella, la creemos y tratamos de ponerla en práctica. Se nos ha dado conocer los misterios del reino de los cielos. Importante, se nos ha dado. Esto es importante entender esto. Si hoy tenemos entendimiento, es algo que Dios nos dio, es algo que se nos dio. Amén. Entonces debemos de agradecerle a Dios que nos ha dado entendimiento. ¿Cuántos de nosotros llegamos al evangelio y pasó un tiempo y le decíamos al pastor o a los hermanos: es que yo leo pero no le entiendo, y no leo bueno, pero el Señor te ha ido dando entendimiento, ¿sí o no? Ha ido buscando como el Señor, al leer otros pasajes, lo puedes ahora ver: ya entiendo a qué se refiere, ¿sí o no? Pero a ustedes, dice, les ha dado el Señor saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. El 12 dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, fíjese qué interesante. Todo esto es producto a que aquellos despreciaron a Jesús. Dijeron: no, tú no eres nadie, tú lo que haces lo haces por el mismo diablo. Y blasfemaron en contra del Espíritu Santo. El Señor dijo: ok, aún lo que tienen se les será quitado. Aún lo poquito que entendían ya tampoco no lo van a entender ya. Por eso dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos lo que la profecía de Isaías dijo. Esto tiene relación con lo que decía el Señor Jesús: no le tiren las perlas a los cerdos. Es diciendo, hay gente que no quiere la palabra, hay gente que menosprecia al Señor Jesús, hay gente que abiertamente declara que eso es del diablo, que ellos no creen, y no, dice el Señor, no. O sea, no quieren entender. Ellos deliberadamente rechazan la palabra. Entonces dice: por eso les hablo en parábola, para que oyendo no entiendan. Porque ven, dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Pero ni entienden, en el original quiere decir: no les interesa entender, no quieren entender. Hay gente que no entiende porque tiene alguna deficiencia, ¿sí me explico? Porque tiene un coeficiente muy bajo por algún problema de salud.
Pero hay gente que pudiendo entender no quieren entender. Deliberadamente rechazan. Reveladamente dicen, ay, eso dice Dios, pero yo no creo en esa palabra, según para mí que esa palabra es escrita por hombres. Oh, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y deliberadamente la rechazan. ¿Conoce gente así? Usted y yo fuimos así en un tiempo. Entonces, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, ¿qué pasó? Se ha engrosado. Fíjese cómo es el problema del pecado. Por eso es importante, hermanos, cuídese de todo asedio del pecado, porque se engruesa el corazón y después ya no hay nadie que te pueda hacer entender. Nadie, fíjese. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es que cuando los judíos rechazan a Jesús, ahora viene la plenitud de los gentiles. Y hasta que entre la plenitud de los gentiles dice que Dios volverá a tratar con Israel. Pero por un tiempo lo puso ahí en espera. Pero fíjese, qué importante entonces vemos que cuando leemos también, vamos a verlo para nosotros. Cuando nosotros escuchamos con el corazón, entiéndase con toda su mente, con todo su entendimiento, meditando en ella, y entendemos, viene un cambio, viene una conversión. E incluso, hermano, ya somos nacidos de nuevo, ya creímos en Cristo. Pero hay cosas que todavía estamos batallando, áreas en nuestra vida, ¿sí o no es cierto? Que todavía por ahí estamos batallando. Bueno, dice la palabra que cuando oímos con el corazón entendiendo, ahora se convierten de esa situación, de esa cosa que hoy estás viviendo, la dejas. El Señor te lleva al entendimiento de que eso te va a traer un problema mayor, de que eso va a traer problema a tu familia, de que eso no está bien y te conviertes. Es decir, te arrepientes, cambias tu forma de pensar. ¿Sí me explico? En lo que Dios esté tratando con cada quien. ¿Sí estamos de acuerdo? Y también el Señor los sana. ¿Cuántos de aquí podemos dar testimonio? Fíjese, primeramente, espiritualmente el Señor nos ha estado sanando, ¿sí o no? Llegamos lastimados del corazón, lastimados de heridas en el alma, sí. Pero como cuando hemos estado escuchando y escuchando y escuchando, la palabra es la que va limpiándonos, nos va sanando. Pero hay algo más tremendo. Hay gente que Dios ha sanado a través de una palabra que Dios ha dado, la han recibido y la han creído y han dicho, cierto, el Señor me sanó. ¿Alguien lo ha vivido o nadie lo ha pasado? Como 2 o 3. Pero sí es cierto, hermano, cuando oemos con fe, le creemos a Dios y de veras hacemos la palabra. Yo he escuchado hermanas que de veras, mis respetos, yo también pido al Señor que tenga yo esa fe como ellas o como muchos de ustedes, porque a veces uno batalla en eso y no vamos a hacer, ay, nosotros somos los de la superfe, ¿no? A veces nos duele algo y decimos, ay, y piensas ya que vas a tener algo y te da miedo. Y sí, después te acuerdas que Dios está contigo y que todo va a estar bien, pero por un rato te paniqueaste, dice uno, no, comúnmente. Pero hay gente, hermano, que tiene dice, no, es diablo mentiroso. El Señor tiene el control de todas las cosas y yo sé que esto va a ser el pasajero, que al rato voy a estar bien y luego lo ves, ¿cómo están? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios. Entonces, hermano, sí hay que entender que Dios puede traer sanidad a su vida. No importa qué tan enfermo estemos, no importa qué tan mal estemos, creámosle al Señor que Él puede sanarnos. Amén. Él puede, hermano, Él es Dios. Ahora sí entiendo eso que algunos dicen cuando decimos, ¿habrá algo imposible para Dios? Pues sí, la Biblia dice que hay algo imposible. Es imposible que Dios mienta, ¿verdad? Pues sí, porque luego decimos, no hay nada imposible para Dios. Y hay el vivo que dice, no, pues, ¿a poco Dios puede mentir? No, pues, entonces sí hay algo imposible. Pero entendiendo en el buen sentido, amén, que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese,
Luego dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo vieron. Muchos murieron esperando la promesa y no la vieron llegar. ¿Se acuerdan de un tal Simeón que cuando vio al niño, a Jesús bebé en el templo, dijo, wow, mis ojos han visto al Salvador? Se cumplió esa promesa en él la pudo ver y después ya estaba muy grande y obviamente falleció. Pero muchos murieron sin ver la promesa. Pero ellos que estaban ahí, hermano, ellos que tenían enfrente al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios hecho carne, viendo los milagros, las maravillas, viendo el poder de su palabra, viendo tantas cosas que solamente Dios podía hacer, viéndolo hacerlo a él, oyendo cómo hablaba, con qué autoridad, muchos no creyeron, lo rechazaron. Por eso dice, muchos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Pero fíjense el 18, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ese es el problema, la estás oyendo, pero la rechazas. O sea, no la quieres entender. Esto es lo que dice, cuando no la entiende, no es por falta de entendimiento, es por tu corazón endurecido. Es como cuando una madre le habla de 1000 formas a sus hijos. Le dice, mira hijo, por favor, ya pórtate bien. Mira hijo, ya por favor, ayúdanos aquí a hacer el quehacer. Mira hijo, por favor, no te salgas en la noche. Mira hijo, por favor. El hijo sí oye y sí sabe lo que le están diciendo. ¿Sí me explico? Sí entiende, pero deliberadamente no quiere entender, no quiere hacer caso. Y ese es el caso de mucha gente en la iglesia. Sí escucha y hasta dice amén, pero no tiene un corazón humilde para recibir el consejo de Dios. No importa el nivel de estudio que tengamos, aquí eso no cuenta. No importa qué tanta teología sepamos, eso es secundario. Dios está hablando y cuando Dios esté hablando nosotros tenemos que escucharlo con respeto. Tenemos que escucharlo para con gozo recibir la palabra, esperando, hermano, que la palabra sea para bendecirnos, para ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestra necesidad, con entendimiento. Entonces, pero el que no la entiende, el que no quiere, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino, y no vamos a ver todo, pero eso es lo que quería que entienda o que usted vea. El problema es que viene, escuchan, pero no la reciben realmente con humildad, pues, con humildad. Sí, Señor, hablaste hoy a mi corazón, tienes razón, Señor, perdóname, he sido un poco rebelde con mis padres, perdóname, Señor, he sido necio y me he estado saliendo o he estado haciendo cosas que no están bien, no estoy respetando a mis padres, perdóname, Señor, voy a esforzarme en la gracia tuya, ayúdame para cambiar. Ve cómo hay una diferencia. Y entonces viene la palabra y produce un fruto. Pero fíjese, el 23, Mateo 13, 23. Mas que el que fue sembrado en buena tierra, y con esto voy a terminar. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Es decir, la oye con una actitud humilde, la recibe con gozo, la cree, medita en ella y se propone en su corazón ponerla por obra. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Ese es el tipo de persona que Dios quiere que seamos, de los que oyemos, entendemos y mire, y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Ve cómo hay un beneficio? ¿Ve cómo sí se puede ver? Sí se va a ver la diferencia. Podemos proponer en nuestro corazón, esforzarnos en la gracia de Dios para ser diligentes en poner atención, meditar en la palabra, reflexionar en lo que estamos mal
y empezar a proponernos de verdaderamente a pedirle al Señor que nos ayude para poder empezar a poner por obra lo que ya entendemos, entendiendo que no podemos solos, amén. Dependemos completamente del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Pero si nosotros pedimos que el Señor se nos va a dar. Él dijo, clamen a mí que yo les voy a responder. En eso hay que trabajar, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Pongámonos de pie. Si alguien necesita oración, con toda confianza puede pasar para que oremos por usted. Alguna situación que Dios la conoce. Pero es importante, hermano, que estemos orando unos por otros. Y, hermano, no tiren en saco roto la palabra. Es bien bonito, hermano, poder gozarnos, escuchar la palabra y decir, hey, Señor, sí es cierto, tiene razón. No contradiga a Dios. Entiendo que yo puedo decir algo, hermano, y si es palabra mía, salga de aquí y allá está un bote afuera. Échela a la basura. Pero si cree que es palabra de Dios, guárdela en su corazón, medítela, entiéndala y póngala por obra. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, una vez más, porque tú has sido muy bueno, Señor. Sigue siendo bueno y serás eternamente bueno. Nosotros somos los que fallamos, nosotros somos los necios y duros de servir, pero gracias porque has tenido paciencia con nosotros y hasta aquí nos has ayudado. Señor, por favor, opera en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que podamos darle vida, Señor, a eso que ya has puesto en nosotros, que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Ayúdanos, por favor, te necesitamos, Señor. Queremos, Señor, de verdad, Señor, el único propósito en nuestro corazón es que tu nombre sea glorificado, que cuando la gente vea tu luz en nosotros, alumbrando, Señor, a todos, puedan darte honra y gloria a ti, porque entonces sabrán que el Dios en el que hemos creído es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que puede transformar nuestras vidas, es un Dios que cambia, que sana, que libera, que hace todas las cosas nuevas. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Reconocemos, Padre, que apartados de ti no podemos hacer nada, pero tenemos también la seguridad, tenemos la certeza que de tu mano somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó y se entregó a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.